Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página Central, con el gusto que nos acompañen porque en esta oportunidad vamos a hablar de la marihuana, de la cannabis, vamos a hablar de este tema que se ha hablado mucho en los últimos años, en el último tiempo, pero afortunadamente hay una gran sorpresa porque este producto, esta hierba, vamos a llamarla de esta forma, sirve para curar, sirve para el bienestar, sirve para la salud, no solamente con fines recreativos. Si usted pensaba que ahora vamos a hablar de cómo nos vamos a divertir con la cannabis, discúlpeme, pero no, vamos a hablar del tema salud. Héctor Jaime, diputado por Acción Nacional, el doctor estará en unos instantes más, no se mueva, aquí en Página Central. Bien, como les comentaba hace unos instantes, vamos a hablar de la marihuana, vamos a hablar de la cannabis y en esta oportunidad déjenme presentarle a quien nos acompaña, el doctor Héctor Ramírez Barba, está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, muy bien, Héctor? Carlos. Qué gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias y a través ahora de la tecnología tan fantástica. Fabuloso, ¿verdad? Llegar en cualquier momento a la gente que generosamente nos reciba en su dispositivo móvil. Donde sea, en cualquier lugar, hasta de descanso, trabajando, ocio, lo que sea. Y hablando de marihuana, como que se cruza con las últimas palabras, ¿no? habría que saber si algún momento será para fines recreativos. Pero a ver, Héctor, cuéntanos, ya estamos en el tema, ya el 28 de abril pasado se dio la noticia. ¿Cómo tenemos que tomar esta noticia para el sector salud? Mira, primero decirte cómo las propias redes sociales influyen hoy en poder subir los temas al tema de salud. México es un país que de 1917 al 2017, en los primeros 100 años, pues fue un gran productor de marihuana. De hecho, era el surtidor oficial, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial del Ejército Americano. Mira. Para que la gente que estaba en combate, la gente que sufría heridas, pudiera tener un mecanismo de disuasión y en ese temor, en ese riesgo de perder la vida, poder liberarse. La marihuana se utiliza desde hace más de 3.000 años. Para fines médicos, en los últimos 100 años también se ha utilizado mucho. Pero luego el riesgo de que una cosa es marihuana para medicina y la otra es marihuana para relajarse, para el ocio recreativo, pues hizo que la propia, por ejemplo, en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, te comento, se incorporó a la farmacopea, es decir, tú podías adquirir y se retiró. Y se clasificó como un narcótico muy complejo. Las redes sociales, ahora ya a propósito de este mecanismo que estamos utilizando ahorita, Carlos, hizo posible visibilizar algunos padecimientos raros que no se controlaban con otro tipo de medicamentos hoy ya no conocidos. Sacar medicamentos de las hierbas ha sido la rutina en medicina. Hasta hay pomadas, ¿verdad? La farmacopea, no, pero de cualquier hierba, digo. Sí. La parte herbolaria siempre se ha aplicado mucho a la medicina. La medicina, la penicilina es un hongo, etcétera. Es decir, hay ese mecanismo, pero cuando estos niños tuvieron convulsiones en México y que otra persona en otro lugar del mundo dijo, oigan, pues está sirviendo en gotitas para controlar las convulsiones, hizo llamar la atención de algunos legisladores y de la población mexicana en un debate cruzado. Un debate cruzado en México que convulsionó mucho las decisiones y los medios de comunicación. Claro, seguro. Porque incluso la Suprema Corte dijo, espérenme, tendrá que ser autorizado y aún para fines lúdicos, por ejemplo. Bueno, no se logró el consenso para hacer reformas a la ley de salud, que es casi una reforma constitucional, fíjate. ¿Se va a llegar a una reforma constitucional en materia de esto? Casi, porque la propia Constitución, una de las pocas excepciones que tiene, déjame y te comento para ser un poco más exacto en mis palabras. Para que haya una reforma en la Constitución se ocupan tres cosas. Primero, la voluntad de todos los partidos políticos, porque se conforman en una Cámara 500 diputados, 128 senadores de diferentes partidos. Segundo, con diferentes intereses. El acuerdo de los 32 gobernadores, porque la influencia de los gobernadores locales sobre los diputados federales o el interés de un estado y ya no de una persona, en el caso de los senadores, hace también vinculatorio que se ocupa un gran esfuerzo. Y por último, además, el esfuerzo de más de la mitad más uno de los 32 estados de la federativa. Cada congreso local debe de votar. Claro.
Bueno, hacer una reforma constitucional es un tema que, aunque se dice sencillo, es complejo. Se ha cambiado mucho, es muy complejo. Bueno, la ley de salud, lo que se incorpore ahí es casi una reforma constitucional sin tener que hacer todo eso. Cuando se formuló en 1983 la reforma para incorporar el derecho a la protección de la salud de la Constitución, se puso un artículo que dice, y lo podrán modificar los propios legisladores ordinarios, lo cual significa que ya no se ocupa ese gran convenio social con todos los estados, porque basta que diputados y senadores se pongan de acuerdo y que el presidente lo promulgue, que así se haga. Bueno, la iniciativa después de estos padres de familia que mostraron que su hijo mejoraba con gotas de marihuana, realmente no era marihuana, es un producto de la marihuana, los tetrahidrocannabinol se llama. Es un derivado. Químico, es un derivado químico de esta planta. Bueno, pues se autorizó para ellos, hubo amparos para marihuana lúdica y todo esto dio como última solución que el presidente de la República presentara una iniciativa a fin de poder hacer un gran debate sobre si el uso médico o no de la marihuana está aprobado. Ese debate se dio en la reforma a la ley de salud. Hoy está autorizada. Hoy está autorizada, aún no se ha publicado en el periódico oficial, fíjate, ya fue aprobado, pero sin embargo, no se publica todavía. El presidente no lo ha publicado, no puede ser ley hasta que no se promulga en la Constitución. Pero sin embargo, como ya pasaron 10 días y no la regresó ni la observó el Ejecutivo, ahora la va a tener que publicar. Claro. Ya no más cuestión de tiempo, porque... ¿Tiempo? ¿De qué tiempo hablamos? Bueno, la ley más larga entre que se aprobó en la Cámara y se publicó... Digo, porque los tiempos de ustedes, los diputados y de allá, digo, es... 5 años fue el más largo. Wow. Todavía la Corte ayer, por mayoría, desechó un amparo para que se puedan cultivar productos transgénicos. Wow. Bueno, a veces esas cosas dividen el país, los intereses mundiales, locales, hace que sea complejo, pero si el presidente no devolvió la iniciativa y dijo, así no me gusta... No la devolvió al Congreso, quiere decir que la acepta ya. Ya la está aceptando y además son los tiempos que esté marcando para que aparezca la publicación. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en que estará aprobándose en México, por un lado, la importación si existía en otros países, y reclasificó la marihuana. Antes la marihuana estaba clasificada en México con otros productos como un narcótico. Sustancias tipo clase 1 que no se pueden permitir en el país. Bueno, ya se permite. Al cambiarla, hay de dos concentraciones, menor del 1% o mayor del 1%. Las menores ya van a ser adquiridas muy fácilmente y las mayores van a requerir un paso especial. Pero ya hoy, si Carlos quiere importar tetrahidrocannabinol o algunas otras, hay marihuanas inclusive hoy ya sintéticas, ni siquiera se ocupa cultivar. Pero perdón, ¿es necesario hablar de importación? ¿No podemos hablar de que producto sea de México? ¿Se cultiva aquí? A mí me tocó vivir cuando fui diputado federal. Cuéntamelo. Déjame y te platico. Sí. Cuando el presidente Vicente Fox quiso legalizar las drogas. Porque alguien que fuma marihuana o alguien que ingiere cocaína no es solamente un adicto, es un enfermo. O sea, es una adicción. La gente que fuma sabe muy bien lo que significa la lucha diaria para decir, bueno, hay gente que deja de fumar diario y al día siguiente inicia. Inicia, claro, sí, sí. 300, sí. Es algo muy complejo. Bueno, cuando el presidente Fox mandó la iniciativa y fue aprobada con cantidades mayores a las planteadas. Tú dices, bueno, a ver, tú traes reumatismo y dices que la marihuana es buena para el reumatismo. ¿Te la vas a fumar? ¿Te la vas a untar con alcohol? ¿Te la vas a dar en dosis que se sube a la sangre y actúa? Pues esa es la dificultad que hoy tenemos. De lo que estamos hablando no es que la marihuana fumada sirva para las reumas. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de productos sintéticos derivados de la planta. No estamos hablando de fumar los 3 tipos de marihuana. De hecho, la cannabis americana es la que se conoce como marihuana, pero hay 2 tipos de cannabis, la sática y la índica. Entonces, pues, estamos hablando de un producto diferente a lo que la gente, yo te aseguro que hoy, cuando lean que esto es ley, pues están pensando en otra cosa. En otra cosa, exactamente. Entonces, sí se ha de importar porque en México no se produce. Y no se produce porque hasta ahorita no había sido autorizado. Ya hoy, si tú cultivas marihuana para fines medicinales, en cuanto se publica la ley y luego se den 3 meses después los reglamentos de cómo, dirás, oiga, estas 3 hectáreas las voy a dedicar para cultivar marihuana. Y el producto que de aquí saque
lo voy a llevar a un laboratorio, voy a hacer la síntesis y aprender. Esto no se ha hecho en México. Pero, a ver, Héctor, vamos a pensar, digo, porque la gente que nos está viendo ahora, que es un tema tan interesante y que tiene su complejidad también, vamos a decir de que en próximos días el diario oficial de la Federación lo publica, se transforma en ley y ya está. Este proceso de la reforma a la ley de salud no solamente es compleja, hay una barrera con el narcotráfico que pelear en el momento dado que la producción sea aquí en México. ¿Cómo controlar eso? Por un lado. Sí. ¿Se pensó en eso? Mira, a mí me tocó leer la reforma porque yo no participé. Perfecto. Yo soy diputado local, soy diputado federal, pero conozco el tema porque como médico y legislador lo he estado haciendo. Yo no veo grandes dificultades, ¿no? Más bien en lo que veo dificultades es en el procedimiento. Digo, tú ahorita consigues gotas de Tempra para tus hijos en la farmacia sin dificultad. Bueno, vas a poder conseguir gotas de tetrahidrocannabinol como si fuera Tempra. Ahora, ¿para qué enfermedades va a ser autorizado? Eso. Está pendiente. ¿Quién lo tiene que autorizar? Pues hay una comisión, así en Estados Unidos se llama la FDA, la FDA, Food and Drug Administration. Acá en México se llama la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Salud, COFEPRIS. Bueno, también se autorizó en este cambio de la ley que haya investigación sobre el tema. Porque, digo, obviamente, cuando sale un nuevo producto y aparentemente novedoso, pues lo mismo se utiliza para gastritis, piensa que cura todo, que para reumatismo. Seguro. Pero no va a salir en ese tenor, va a salir para qué indicación, a qué dosis, cada cuándo, y deberá ser muy puntual, ¿ves? Porque simplemente si tú y yo fumamos marihuana, yo no fumo y tú sí fumas y le das el golpe, pues la penetración de absorción es diferente. Okay. El producto no puede hacerse lujo. El producto debe estar calculado para que una vez ingerido, en la dosis que se requiera, antes de comer, después de comer, junto con las comidas, cada 6 horas, cada 8 horas, eso todavía hoy no se conoce aquí, en el extranjero sí. ¿Qué va a hacer un producto extranjero para importarlo? No es decir, oiga, mándeme 10 cajas del que ya haya para distribuir en todo México. No. Tiene que ir a la COFEPRIS, solicitar su registro como medicamento, validar todo un proceso de experimentación, es una etapa tipo 4 en México, probar que no tiene efectos indeseables. Imagínate que tú te estás tomando hoy 4 gotitas del que importaron, que te la trajo tu comadre en la bolsa que venía de Estados Unidos, y te mueres. Fue el producto que se tomó. ¿A quién le reclamas? ¿A qué laboratorio reclamas que pudo haber un efecto adverso, no? O que te da una alergia impresionante. Ese es lo serio de la investigación. Pero yo calculo, mi expectativa es que pasarán 4 años, 5 años para que tengamos ya los primeros resultados del tetrahidrocannabinol. Y de manera muy específica habrá autorizaciones específicas para lo que hoy ya se ha demostrado. Para enfermedades en algunos determinadas. Específicos, claro. Sí, Héctor, aquí algo importante para contarle a la gente, a ver si nos puedes ayudar a entender. La industria farmacéutica a nivel mundial, pues ya sabemos cómo funciona y a través de patentes y demás. ¿Qué va a pasar en México en la regulación? Acá va a intervenir el ISSSTE, va a intervenir el IMSS, las farmacéuticas locales, va a haber distribución. ¿Cómo se avisora que va a ser ese tema, ese control también? Hubo un tiempo que en Cuba, por ejemplo, la canasta básica incluía el paquete de cigarros. Sí. Porque formaba parte de lo que consumía la población y se incluía. Usted tiene derecho aquí en Cuba... Hasta la fecha. A 1 kilo de huevos, no, desde hace 10 años ya no, ¿eh? ¿No? En la canasta básica no los puedes adquirir, pero ya no va en la canasta básica. En México, una cosa es que esté el producto y otra cosa es que esté en el sector público. Ah, bien. Entonces, primero llega el producto, se registra, la COFEPRIS dice, este es un producto válido, se le da una clave especial. Y luego hay un consejo, ahí sí constitucional, que se llama Consejo de Seguridad General, que lo que hace es decir, este producto vuelve a hacer una serie de ensayos y de pruebas, y se puede entrar al cuadro básico, se asigna al cuadro básico. Y luego ya cada institución del gran paquete de cuadros básicos, que están autorizados tanto de medicamentos, de materiales de curación, etcétera, de sueros, de placas para las fracturas, dice, bueno, aquí ya está el tetrahidrocannabinol, autorizado al 1%. Y luego el comité técnico verifica si el número de pacientes que tiene para ese paciente específico cúrase o no con lo que ya tienen. Y si este producto es más caro o no que este otro. Se hacen estudios
de costo-beneficio y de costo-economía. Pero eso, los estudios son para buscar los fines curativos o paliativos para enfermedades, para poder sobrellevar. En los dos sentidos. En los dos sentidos, porque el cannabinoide se ha utilizado para tratamiento del dolor. Así es. Eso, de hecho, son los efectos más demostrados. Por ejemplo, mira, en Reforma de Cuidados Paliativos, yo mañana escribo en un periódico local, aparece, Sí. Yo escribo mañana de ese tema, porque hace 10 años fui el proponente para el cambio de la ley de cuidados paliativos. Pues apenas hasta diciembre del año próximo pasado sale la norma oficial mexicana para el cuidado de pacientes paliativos. 10 años Pasaron. han transcurrido para que apenas empiece a operar lo que estaba en ley hace 10 años. Yo por eso quiero ser cauto con el tema de la marihuana. Sí, que no es inmediato. Mi cálculo es que una vez que lo aprueba la COFEPRIS, que diga el Consejo de Salubridad General que entre al cuadro básico, las instituciones tardan un promedio de 5 a 10 años para incorporar un nuevo producto al cuadro básico. Entonces la gente, si en caso que llegue a requerirse, lo tendrá que pagar en su bolsillo, como hoy pasa. Claro, seguro, Como hoy sí, pasa. sí. Vas con tu médico de confianza, te dice, mire, este aquí no hay, compra este que es mejor, porque también no alcanza el dinero para comprar todos los productos y todos los medicamentos en el cuadro básico. ¿Saldrán genéricos también? Puede haber genérico, porque ahí Probablemente, la ¿no? patente que tú refieres Así es. tiene mucha razón. Yo me imagino que el elaborar esto es algo muy simple, que no va a ser complejo, más bien lo complejo va a ser por cuánto tiempo va a quedar vigente, cuál es el producto que lo mantiene con una vigencia. Tú sabes que los productos tienen fechas de caducidad. ¿Ah, sí? Todo eso se tiene que estar probando y ensayos en México. ¿Y prescripción médica va a haber para poder adquirirla o va a Claro. ser de venta libre en farmacia? Si es menor al 1%, yo calculo que va a ser de venta libre. Sí. Si es mayor al 1%, sí tendrá que ser, como es hoy, una receta especial para narcóticos. Como se maneja hoy para cuidados paliativos, que tienen hoy productos mucho más potentes que la morfina. Antes decíamos era lo máximo. Es más, tú y yo nos tocó ver películas Sí, de así guerra. es. Ponme la morfina. Pon morfina, sí, ya. Bueno, hoy hay productos 300 veces más potentes que la morfina, por ejemplo. Hay productos, pero ahí sí se ocupa que sea un profesional, porque también tiene efectos indeseables. Hay gente que no Y las dosis también, hay gente ¿no? que no muere de cáncer, muere por el efecto indeseable del producto. Así es. Baja la presión, hay un infarto, hay un tipo de daño. Pero también puede caer por el tema de exceso. Puede caer. Puede caer o puede Pero suceder. La dosis es muy raro que tú tomando un frasco de lo que tú quieras. Héctor, sí, seguramente. Aquí hace rato hablamos fuera del aire que culturalmente en México se ha satanizado a la marihuana. De hecho, hasta la fecha se sataniza que el que fuma marihuana es un marihuano, etcétera, etcétera, etcétera. Si nos ponemos a ver los comportamientos sociales con respecto al uso, obviamente que está prohibido, y la gente que la ha usado, la ha venido usando, la sigue usando, obviamente es complejo que uno cuando lo ve estigmatizar y decir, fumas marihuana, es un marihuano, eres un enfermo. Si es un enfermo, ¿cómo evolucionar con ese tema? Porque la ley va a ayudar, pero el uso y costumbre también de aceptación es un cambio para México, ¿verdad? La ley, yo creo, el cambio de la ley creo que va a ayudar muy poquito. Exacto, O sea, a eso iba. yo como médico y como científico te puedo decir que no le veo amplias expectativas para que sea un producto para nada milagroso, no ha demostrado ser para nada milagroso. Tiene indicaciones médicas en donde se ha utilizado más tiempo, muy limitadas, y el diferencial contra otros productos no es mucho. Entonces yo no le veo un gran futuro comercial, no veo 100 laboratorios queriendo sacar el tetrahidrocannabinol a la primera. No. Y sí, hemos visto hoy muchísimos mexicanos, millones de mexicanos fumando marihuana. Es decir, a dosis mayores que las que se contempla en el producto. Va a tener indicaciones muy precisas. Yo creo que en el caso de los cuidados paliativos, de los enfermos terminales, se llama enfermo terminal, aquel que tiene una enfermedad crónica, irreversible y que en menos de 6 meses va a morir. ¿Qué? Esa es la indicación precisa. Claro. No es para, traigo una rima, unas gotitas de marihuana. Así no funciona. Eso es la magia de la imaginación popular. Claro, porque exactamente, porque dentro de lo cultural que venimos viviendo por formación y educación, Claro. siempre ha sido prohibida, estigmatizada, o sea, oye, la marihuana, pues no, miedo, ¿no? Pero Hay gente con dolor y con estadio terminal que ya un médico decide, usted pues ya le quedan pocos meses de vida, es candidato a... debe de morir con muerte natural, debe morir con dignidad, pero sobre todo, créemelo, debe de morir sin dolor. Sin dolor. Si en algo la medicina o el médico han querido ser comparado con Dios, fue desde que descubrió la manera de quitar el dolor. Hoy gente que tiene simplemente un dolor de muelas, un nervio específico que se llama trigémino,
da tanto dolor que la gente se suicida por ese dolor. Entonces, una gente que tiene un cáncer de páncreas, una gente que tiene un cáncer de colon, un cáncer de estómago, un cáncer de hígado, un cáncer de pulmón, un cáncer de huesos, son tan dolorosos que no se cura, aunque le des tu morfina, no se le quita. Entonces, si este producto va a ayudar para que se quite, va a ser una bendición. Sí, seguramente. Entonces, deberá estar disponible para este tipo de mercados. Incluso en esos casos, hay gente que de manera adicional dice, oiga, hasta me la voy a fumar. Pues si usted la consigue y fume, pues fúmesela, ¿no? Si le quita el dolor y tiene mejor calidad de vida, pues hágalo, ¿no? Yo creo que más allá del tema de lo que estás platicando justamente, que la gente entienda también de que esto no es para uso recreativo y sobre todo también que tiene que pasar un proceso, ¿verdad?, de adaptación, de aceptación y sobre todo también en la aplicación de la misma, porque conforme pasen los años se va a ir descubriendo a través de estos estudios cuál sería su mejor aplicación y en qué otras aplicaciones se podrían hacer, ¿no? Fíjate, los primeros registros formales de la marihuana como registro medicinal se dieron en Estados Unidos, antes de la Primera Guerra Mundial, pero después se bloqueó toda la producción, se bloqueó los estudios de investigación, y aunque hay investigación, ha sido muy limitada. Va a estar descubriendo en todo el mundo estudios multicéntricos para saber para qué enfermedad y a qué dosis. Y que realmente sea mejor que lo que se desconoce. Claro. O el más malo conocido hasta la fecha. Pocos productos, hoy hay muchísimos productos biotecnológicos que tienen problemas serios de patente. Primero porque hacerlos es muy complicado, no los obtienes de plantas, es manipulación genética de bacterias, de DNA, etc. Y es algo, son muy caros. Un ejemplo típico son las insulinas. Pues antes digo, si tú ahorita quieres tratarte la diabetes, ya no solamente que puede ser con pastillas o con insulina inyectada, insulina inhalada, ¿no? Y vas controlando y vas controlando, manteniendo tus niveles. Diabetes. Claro. O sea, va evolucionando mucho. Yo le auguro poco éxito. Me parece que fue una medida de salud obligada políticamente, o sea, políticamente correcta. Científicamente no ha probado muchas ventajas, pero basta un solo caso al cual le ayude como herramienta terapéutica. Que los demás productos hoy existentes no sirvan para que valga la pena. ¿Tú crees que esto sea el detonante para que en un futuro próximo a lo mejor estemos como lo que ocurre en Estados Unidos, que en algunos estados está aprobada la marihuana y la cannabis para uso recreativo? ¿Podremos llegar a ese punto? Los debates en México que se dieron, porque hubo mesas y hubo simposios, marca que no va para eso, ¿no? No tenemos madurez, ¿verdad? ¿Para eso todavía? ¿O qué? ¿Es una madurez, cuestión de madurez social o de aceptación o de qué dependemos? Mira, si tú preguntas a los jóvenes, la mayoría están de acuerdo. Les preguntas a los mayores, el 80% están en contra. Entonces, un tema que polariza a la sociedad. Si hay a disposición de manera ilegal, la gente seguirá siendo, ¿verdad? ¿Ves? No hubo acuerdo para que fuera legal. De hecho, a pesar del criterio de la Corte, seguirá siendo con amparo en amparo. Yo tengo 60 años y no creo que me toque vivo ver eso. Así como pronóstico anticipado. Si para hacer cuidados paliativos están pasando 10 años y vean además las luchas que se dan, no solamente para atender al enfermo, sino no basta el cambio de la ley o la voluntad. ¿Qué médico tiene experiencia para decir a qué dosis de tetrahidrocannabinol? Ninguno. No ha usado. No hay. ¿Cuántos médicos hay en México? Vemos muchos, pero esperaríamos a que llegue la información, capacitarnos, preparando, ver el caso específico. Y ver en el campo, ¿no? Con los pacientes, claro. Y en el sector público dudo que se haga en un futuro muy próximo, que se incluya los cuadros básicos. El sector público ayuda mucho en la investigación. Tenemos los mejores centros de investigación en México, tenemos de magnífica manufactura para cada padecimiento. Está el Instituto Nacional de Cancerología, tenemos unidades de cancerología en Guanajuato de primer nivel, en el Hospital de Alta Especialidad, en el Hospital Regional del Bajío, en la Unidad Médica de Alta Especialidad del Seguro Social, en el Hospital Regional del Iste, centros muy especializados en el Hospital Ángeles, en el Hospital Lara de la Parra, en el Hospital Celayense, es decir, médicos capacitados hay, en el producto no, y no está disponible hoy. Y que se importe y que autoricen la importación, pues van a pasar, salvo en los casos que la Corte ya dijo, para este niño en particular, tráiganle porque se ha demostrado, y luego vamos a ver si es cierto. ¿Cómo se mide la evidencia en la medicina? La del más bajo nivel fue como se autorizó, con un solo caso. Porque a lo mejor le dieron tetrahidrocannabinol, pero a lo mejor se le dan, no sé, hierba de San Juan. Seguramente puede ocasionar o generar lo mismo, ¿no? Lo mismo. Porque generalmente se hace un protocolo, ¿verdad? Esa es la evidencia más baja, y así se autorizó.
Luego ya juntas a 20 casos iguales, se llama serie de casos, Sí. y es la evidencia de segundo nivel. El tercer nivel es cuando ya pones a dos con la misma situación y a uno le das agua natural y al otro le das la marihuana y vas viendo si hay reacción o no. En ocasiones no hay diferencias. No hay diferencia. El cuarto nivel, además de hacer lo mismo, el médico no sabe a cuál está dando, ni el paciente sabe quién está recibiendo. Y un tercero mide el efecto. Se llama ensayo clínico controlado. Bien. No hay estudios en México, ninguno de este tamaño hoy. Y para llevar un estudio controlado te llevas por lo menos 5 años. En su diseño, en la autorización, en el comité de ética, para juntar los casos específicos, que no ocupas tener todos juntos, ¿ves? Llega un enfermo con ya definido cuál es el criterio que se va a manejar. Por el azar, tú tienes boletitos, claro. Lo abres, este va al grupo 1. ¿Cuál es el grupo 1? Al que le toca el frasquito 1. ¿Qué tiene el frasquito 1? No sabes. Oiga, le dio alergia. A ver, suspéndalo 3 días. Ya se quitó la alergia, vuélvaselo a dar. Ya me dio alergia, que siga con el frasquito 1. Le volvió a dar, suspende el frasquito 1 y queda excluido. Y luego ya se oiga el frasquito 1, ¿qué es? Pues era agua. Le dio alergia al agua. Es un tema complejo. Así es la ciencia. Bueno, eso, exactamente. Ciencia y el protocolo es el que tiene que mandar. No ha avanzado tanto, ¿ves? Porque es por evidencias, no es por ocurrencias o por casos aislados, ¿no? Seguro. Y no porque el médico diga, oiga, yo no creo que no funcione, oiga, yo tengo mi dolor, usted no puede decir, el dolor es mío, no es suyo. Y si me lo fumo y me mejora, pues yo sé que me mejora esto. Bueno, pues ahí no puedes tú contradecirlo, claro. Pero la ciencia no es así. La ciencia prueba que vamos a ver si esto es correcto y la hipótesis nula es que no hay diferencias. Esa es la hipótesis de trabajo. No estás partiendo de la base de sí va a funcionar, porque entonces tú mismo haces que funcione. Claro. Mira, déjame, te voy a poner un caso. El efecto psicológico tiene mucho que ver, ¿eh? Yo te voy a decir un caso. Después de la Primera Guerra Mundial, por fin fue descrito en los análisis médicos el cáncer gástrico producido por parásitos. Sí. En ratas de panadería. O sea, Inglaterra fue bombardeado, quedaron 2 o 3 panaderías en los sótanos, hubo mucha pobreza y un patólogo empezó a ver muchas ratas, a hacer autopsias y encontró que el estómago de las ratas tenían cáncer y junto al cáncer los parásitos. Y describió, ¿y qué crees? Le dieron el premio Nobel. Por el descubrimiento. Por el descubrimiento de que ese parásito producía el cáncer. Bueno, menos de 2 años después aparecieron otros estudios en los cuales, usando ratas sanas, le ponían el parásito y no desarrollaban ningún tipo de cáncer. Lo que ocurrió en el primer estudio es que una rata desnutrida hace metaplasia, es decir, aumenta el número de capitas de tejido y parece ser cáncer. Cuando le informaron que lo que estaba ocurriendo era que los parásitos invadían las ratas desnutridas y no era un cáncer, tradujo lo que se llama serendipia. ¿Le quitaron el premio Nobel? ¿No? Él lo quiso regresar, pero la Fundación Nobel le dijo, claro, a usted se lo dimos, porque realmente hacer un estudio de este tipo durante 5 años seguidos, con la disciplina que lo hizo, merece el premio Nobel. Y en la época que lo hizo, ¿no? A un error. Con la hambruna, con la situación económica que había en ese entonces. Le mantuvieron el premio Nobel. Hoy se lo quitarían, ¿eh? Pero en ese momento dijeron, oiga, se lo sacó usted por su disciplina médica. Si el descubrimiento no fue, el cuate estaba queriendo ver cáncer, pues vio cáncer. Claro. Otros que no tenían ese interés, dijeron, oiga, pues ya metí 10,000 parásitos en el estómago y no hay ningún cáncer. Tuve las ratas durante 10 años. Y luego, ratas desnutridas. Sí. Ahí eran parásitos que invadían a ratas desnutridas, no que el parásito producía cáncer. Con ese ejemplo te quiero decir que los ojos no ven lo que la cabeza no piensa, pero si la ciencia se enfocara a decir, este va a ser mejor, cometeríamos muchísimos errores. La hipótesis de la ciencia es, no hay diferencias. Héctor, ya, se nos acaba el tiempo, pero ¿quieres más? Habemos más. Pero dime algo, ¿es ahora este tema, va a ser parte del bastión político del presidente de la República para su anuncio? ¿Lo tomarán como estrategia? Porque lo estás diciendo de que no sabemos cuándo hasta que en el diario oficial de la Federación aparezca, ¿no? Sí, puede ser parte de su estrategia. ¿Sí? Pero te voy a decir una cosa, no creo que le rinda para mucho, ¿no? Porque la gente lo que está esperando es la marihuana de recreación. El que haya empezado para... Y esa no va a llegar, todavía no va a llegar. Bueno, en el ambiente médico ni siquiera hay expectativas de que, ¡ay, qué bueno que llegó un producto maravilloso! No hay esa expectativa. Entonces, a esperar. A esperar que salga, que se produzca, que haya casos, que los que tengan un padecimiento y que piensen que sea con
Con esto estar atentos para ver cuándo existe el primer producto importado en el mercado, porque cabe la pena señalar que la mayoría de los biotecnológicos que no han perdido sus patentes, se llaman biosimilares, son importados todos. O sea, no hay uno solo de origen mexicano. Ni uno. Todos se importan. Y esto seguramente va a ser importado. Pues es mucho más rápido. Ya lo tienen sintetizado, ya lo tienen, claro. Nomás tienen que llegar, decir, probar que sí funciona, hacer los estudios rápido, que les autoricen, ¿no? Que la Secretaría de Economía les autorice el precio, que salga al mercado, que se hagan los estudios y estaremos viendo. Y luego a lo mejor viendo, pues sí llegó, pero sirvió igual que muchas otras cosas. Para muy poquitos, o en un precio exorbitante que no lo van a poder pagar, y sí puede haber más desigualdad. Que ese inclusive es otro tema, ¿no? El precio de mercado. Claro. El precio de mercado, porque es muy subjetivo. El precio de mercado, hay reglas para precios de mercado con las... Sí, claro, sí, reglas, seguro, pero hay es subjetivo también, sabiendo que la marihuana de modo, como no está legalizado, pues tiene un valor en el mercado, ¿no? No ha sido un mercado muy interesante en otros lugares del continente americano. O sea, no sale a precio tan caro, pero no sabríamos. Pero en caso de que saliera o no esté incluido en el cuadro básico, la gente más pobre que piense que eso funciona va a desembolsar de su propio pecunio para adquirirlo y puede caer en mayor pobreza. Como de hecho pasa con todos los pacientes que están en estado terminal. La gente pues gasta en enfermeras, en cuidados. Porque, bueno, pero la que gasta en enfermeras, que gastan en cuidados, son gente que tiene una situación económica solvente. La gente de menos recursos, la gente que tiene que recurrir al ISSSTE, al seguro Popular, al IMSS, o sea, gente que tiene de escasos recursos, pues habrá que apoyarlos también, ¿no? Para que les llegue la medicina, ¿no? Bueno, lo que está probado es que no ocurre así. ¿No? No, lo que está probado es que la gente que tiene menos recursos es la que es capaz de vender su casa y todo lo que tiene por ayudar a un familiar. Las de muchos recursos no, que son solidarios. Pues sí, complicado. No, me parece que es un buen tema, es un tema, qué padre que lo traigas acá a colación, que lo saques porque fue muy debatido. No, pero era necesario hablarlo, hay que hablarlo esto porque tenemos que aprender. Claro, de hecho a la gente le pone mucha euforia. Sí, bueno, ya se aprobó. O sea, Eureka, no. Hace 3.000 años ya estaba. La magia ya la descubrimos, ¿verdad? No, para nada, estamos muy lejanos. Y bueno, pues como la propia tecnología, hoy estamos aquí en un programa con Carlos, transmitiendo en un lugar muy cómodo, con aire, moviéndose por internet, con otro tipo de sistemas, y sin embargo lo valioso no es el sistema, sino el tener la fortuna de platicar con alguien con tanta experiencia como tú. Me siento muy orgulloso de estar contigo. Y yo también por tenerte acá en este estudio que estamos iniciando, apenas 3 meses de vida con Página Central. Doctor Héctor Jaime, muchísimas gracias por participar con nosotros acá y espero que no sea la última, ¿no? Pues todo depende vamos a darte seguimiento en tu trabajo legislativo. Adelante, muchas gracias. Y que nos des oportunidad de seguir hablando. Y tenemos trabajo académico. Mira, el próximo día 30 de mayo sí. presentamos un libro del doctor Bustamante, el primer saludista en México, que fue el que descentralizó los servicios de salud. Vamos a estar en el Congreso, pues invitamos a Página Central. Muchísimas gracias, ahí estaremos. Vamos a transmitir el evento. Vienen premios nacionales de ciencia a platicar del libro. Viene el doctor Roberto Tapia Conger, un premio Carlos Slim de Salud, del doctor Rafael Lozano, miembros del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, viene la doctora Lourdes Mota. Va a ser un evento maravilloso de un médico prestigiado, un médico mexicano que logró hacer que hoy los mexicanos tengamos el doble de la esperanza de vida sin marihuana medicinal, con salud pública. Bien, ¿Qué te parece? Entonces vamos a estar ahí. Esperamos. Vamos a estar ahí, vamos a ir al doctor Héctor Jaime a la presentación de este libro. ¿Cuándo? 30 de mayo. 30 de mayo en el Congreso, 5 de la tarde. Ahí vamos a estar, Muchas lo gracias. Coordinamos. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ustedes, como siempre, por sintonizarnos, por seguir con nosotros, por acompañarnos y de estos temas y muchas otras cosas más aquí en Página Central las seguiremos tratando. Nos vemos en la próxima. Pásela bien. Chao.